¿Te imaginas encontrar un libro que pueda expresar lo que habita en lo más profundo de nuestro corazón con palabras perfectas? Bueno, en la Biblia existe una colección de poemas que ha tocado el alma de muchas personas por milenios. Y podríamos decir que más que un libro de poemas y oraciones, son el eco de la experiencia más profunda de la humanidad. Son conversaciones reales, honestas y sin filtro del hombre con Dios. Son el testimonio de hombres que, como todo creyente, vivieron momentos de luces y de oscuridades. Y en estos salmos buscaron respuestas y encontraron esperanza. En estos versos encontramos expresados la máxima alegría y también el dolor más profundo, los momentos de victoria y también susurros de desesperación. Podríamos decir que el libro de los Salmos es el diario íntimo del caminar de un pueblo con Dios. En este video vamos a explorar este tesoro antiguo pero que sigue siendo tan vigente. Vamos a ver los distintos tipos de salmos y cuál es su objetivo con cada uno de ellos. Vamos a ver también algunos salmos proféticos y cómo se ven cumplidos en Jesús. Y también vamos a ver cómo los salmos fueron una fuente de consuelo y esperanza durante tantos años y cómo también pueden serlo hoy para nosotros en nuestra vida cotidiana. Veamos ahora algunos ejemplos de cómo estos salmos pueden ser un puente que conecta el cielo con la tierra, lo divino con lo humano. El libro de los Salmos podríamos decir que es como un diálogo entre el hombre y Dios. Pero ¿por qué acá digo que los salmos son como la escalera de Jacob, esta escalera hacia Dios que espera hacer su vida? No sé si recuerdan el sueño que tuvo Jacob, que se sentó a dormir en su caminar, se puso una piedra y soñó con una escalera donde ángeles subían y bajaban sobre esa escalera. Y esta escalera tenía este símbolo de esta conexión entre la tierra y el cielo, este puente que une la tierra y el cielo. Y los salmos son como esta escalera que está esperando a ser subida. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros libros de la Biblia, nosotros tenemos distintos relatos, distintas historias que nos van contando, donde se van narrando acontecimientos o en el Nuevo Testamento nos van contando los discursos de Jesús, las cosas que él fue haciendo. Pero el libro de los Salmos, a diferencia de otras cosas, no está narrando solamente los acontecimientos, porque también existen narraciones de acontecimientos, pero expresados en formas de poemas. Pero lo principal del libro de los Salmos es un conjunto de oraciones que están hechas de Dios hacia nosotros. Toda la Biblia es palabra de Dios a los hombres, pero la diferencia que tiene con los otros libros es que los salmos están esperando ser orados por el hombre, ser rezados para que vuelvan a subir hacia Dios. Dios nos da su palabra, la inspira con estas palabras que tenemos en el libro de los Salmos para ayudarnos a expresar nuestros deseos y nuestras sensaciones más íntimas en nuestro corazón. Podríamos decir que el libro de los Salmos es como este diario íntimo del ser humano donde expresa las cosas más oscuras en su caminar de la fe, los momentos de desolación tan grandes y también donde expresan las máximas alegrías. Por eso es que el libro de los Salmos es para diferentes situaciones de nuestra vida y también para todas las épocas. Por eso, como dice Yuraki, que es un autor que tiene una introducción a los Salmos muy hermosa, él los llama una cita con la eternidad, porque realmente las palabras que están acá expresadas sirvieron para los hombres del pasado y sirven para nosotros en la actualidad y van a servir para las expresiones de los hombres que vienen. La palabra salmos viene del griego salmos, como dice acá, que quiere decir canción o melodía. Y a la vez también, no sé si alguna vez escucharon el libro de los salmos, se le dice el salterio, que hace referencia a este instrumento de cuerdas. ¿Qué nos dice esta, la canción, melodía, instrumentos de cuerda? Es que estos salmos están destinados a ser cantados. Acuérdense que en un principio no existían las Biblias como tenemos nosotros, que la podemos tener en sus hogares, que es accesible, sino que la palabra era muy difícil para poder acceder. Entonces la tradición principalmente y la escritura se transmitía de manera oral. Entonces la forma de en los cantos y las repeticiones era una forma muy valiosa de poder aprenderse y memorizarse la palabra de Dios.
Los salmos están destinados a ser cantados porque además son una oración hacia Dios y cuando nosotros vamos repitiendo tenemos de forma accesible un montón de oraciones que las podemos evocar en momentos en que las necesitamos. En hebreo, el libro de los salmos se llama Tehilim, que viene de la palabra alabanzas. Es el libro de las alabanzas. La palabra aleluya, que tanto conocemos, viene con esta raíz de Halel, que quiere decir alabar. Aleluya significa alabar a Dios. El libro de los Salmos es este libro de alabanzas. Y una pregunta muy importante para hacernos. ¿Por qué Dios nos da estas oraciones de alabanzas para decírselas a Él? Decíamos que Dios nos da estas palabras, inspira al autor sagrado para que las escriba, para que nosotros podamos expresarlas y volverlas a subir hacia Dios. ¿Y por qué Dios nos daría alabanzas? ¿Acaso Él necesita que le digamos lo bueno que es, lo bondadoso, lo generoso, lo misericordioso? Por supuesto que no. Dios no necesita, Dios ya está completo, Dios está lleno. Esto es algo para nosotros, una herramienta para nosotros poder conocer más acerca de su propio corazón, acerca de quién es Dios. Él se nos está revelando en su máxima intimidad y nos va diciendo sus características. Y al nosotros repetirlas una y otra vez, también nos las vamos grabando en nuestra cabeza para poder tener presente en quién estamos nosotros depositando nuestra fe y nuestra confianza. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos a Dios que Él es bondadoso, estamos nosotros admitiendo que creemos en un Dios que es bueno, cuando nosotros le estamos diciendo que Él es misericordioso o le estamos pidiendo perdón o que tenga piedad, es que nosotros estamos afirmando a la vez que creemos en un Dios que es capaz de perdonarnos. Cuando le estamos diciendo a Dios que es nuestra roca, que es nuestra fortaleza, estamos de este modo afirmando para nosotros que tenemos un Dios en quien depositar esta confianza, en quien buscar protección, a quien buscar en el momento en que más necesitamos. Entonces todas estas alabanzas son como afirmaciones, diríamos, para poder tener bien presente y reafirmar quién es el Dios a que nosotros creemos. Es poder conocer un poco más acerca de Él. Al igual que la Torá, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el Salterio también está dividido en 5 partes. ¿Y esto qué nos quiere decir? Nos está mostrando que este libro de oraciones es para acompañar al hombre que vive guiado por la Torá, que vive en las luces y las sombras, que les van pasando un montón de cosas. Cuando nosotros ahondamos durante toda la Torá, podemos ver, como decíamos antes, con Jacob y con distintos patriarcas y un montón de situaciones en familias, mujeres y hombres que atraviesan momentos hermosos de fe y también momentos de oscuridad, momentos difíciles. Y en todos está la invocación a Dios, quien es la fortaleza, quien les da la fuerza y la misión y la gracia para poder lograr lo que Dios les va pidiendo. Y eso es lo que este libro nos acompaña y nos ayuda, a encontrar las palabras exactas para poder expresarlas en estos momentos de máxima emoción. Por eso acá el Salmo 1 nos dice, empieza diciendo esto: feliz el hombre que se complace en la ley del Señor. ¿No? Pero no se refiere a la ley en cuanto a mandamientos o preceptos, sino que se refiere a la ley en cuanto a la Torá, este acompañamiento. Y la Torá es mucho más allá que una ley. Habla de una sabiduría, habla de una enseñanza del cómo vivir bien. Dios le enseña a su pueblo su ley y acá en el Deuteronomio nos lo dice claramente. Moisés dice, el Señor nos ordenó practicar todos esos preceptos y temerlo a Él para que siempre fuéramos felices y para que conserváramos la vida como ahora sucede. Este es el sentido de toda ley de la Torá, de la sabiduría que emana, para que siempre fuéramos felices y conserváramos la vida. Ese es el propósito que Dios tiene para nuestra vida y todo lo que Él nos enseña, todos los caminos que Él nos recomienda son para este objetivo. Y también nos da este libro de los Salmos para enseñarnos a orar y a cantarle a Dios. Las alabanzas nos enseñan, por eso que decíamos, acerca de quién es Dios y también sobre quiénes somos nosotros. Y ahora lo vamos a ahondar. También vamos a conocer las diferentes emociones, sentimientos y cosas que atraviesa el salmista. Y si nosotros reconocemos que esta es palabra inspirada por Dios, también a la vez podemos ver cómo Dios nos entiende y cómo Dios conoce el fondo de nuestros corazones y todos nuestros sentimientos. Los salmos son una escuela de oración, nos dan las palabras precisas para expresar lo que habita en lo más profundo de nuestro corazón. A veces no sabemos cómo expresar momentos de alegría donde nos explota el corazón. Bueno, los salmos tienen una forma de expresarlo muy hermosa. Y a veces tenemos tanto enojo
enojo hacia Dios, que tenemos miedo hasta de decirlo, de expresarlo, y de alguna manera los salmos nos habilitan a poder rezarlo de esa manera. El enojo también es parte de la oración, entonces los salmos nos dan las palabras para expresarlo adecuadamente. Vamos a ver algunos ejemplos de estas cosas. Vamos a ver acá cómo el salmista expresa momentos de enojo y de injusticia. En todo momento de nuestra vida sentimos estas cosas, ¿no? Que hay cuestiones, por ejemplo, donde los gobernantes, que son los que se suponen que tienen que hacer justicia, son los más injustos de todos. Y nos agarra una impotencia terrible, porque imagínense, las personas que son a las que tenemos que recurrir para que hagan justicia ante cuestiones que vemos que están mal, son los que también terminan haciendo las injusticias. Entonces ya no nos queda ninguna instancia a la que recurrir. Entonces ahí uno se indigna y necesita expresar ese enojo. Y fijémonos acá cómo lo expresan los salmistas. Líbrame de los que hacen el mal y sálvame de los hombres sanguinarios. Mira que me están acechando, los poderosos se conjuran contra mí, sin rebeldía ni pecado de mi parte, Señor. Y también en el Salmo 58 dice, ¿acaso ustedes, los poderosos, pronuncian realmente sentencias justas y gobiernan los hombres con rectitud? No, ustedes cometen injusticias a plena conciencia y favorecen la opresión de la tierra. Acá está acusando a los gobernantes no solamente a hacer injusticias, sino que los hacen con conciencia, de forma intencional. Entonces el enojo es aún más grande. El Salmo 58 es increíble, es uno de los salmos que se llama imprecatorios. Son los salmos donde el hombre expresa el deseo de justicia y hasta de venganza, se podría decir, contra el que hace las cosas mal. Entonces, acá estas palabras que Dios nos las da para poder expresar todo el odio que tenemos en nuestro corazón, poder entregárselas a Dios en lugar de actuar, sino que dárselo a Él, que es el justo y es el misericordioso, y confiar en que Él va a hacer una justa justicia. Los invito a leer ese salmo porque hay cosas que los va a sorprender de la cantidad de cosas fuertes que dice este salmo. Y también como creyentes tenemos nuestros momentos de desolación, donde nos sentimos abandonados por Dios, donde no lo sentimos. Hay momentos en que estamos llenos de Dios, que podemos percibir su presencia, podemos sentir cómo actúa en nuestra vida, pero también hay momentos en que no sentimos que está obrando, pensamos que no nos está ni mirando a los ojos. Entonces podemos también acá encontrar en estos salmos formas para expresar estas sensaciones de desolación. El Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos de mi clamor y mis gemidos? Ya vamos a ver más adelante que también este salmo tiene una dimensión profética. Es el salmo que Jesús reza en la cruz, por eso es tan importante. ¿Y qué quiere decir este abandono? Y también es muy interesante poder analizar todo el salmo. En este video lo vamos a ver un poquito desarrollado, pero tengo un video al que le interesa ver todo lo que dice este salmo y por qué Jesús lo cita en un momento tan clave de su vida. Acá en comentarios dejo el enlace de un videito que solamente hablamos de este Salmo 22. Y otro de los salmos que expresa desolación es el Salmo 13, que nos dice, ¿hasta cuándo me tendrás olvidado, Señor, eternamente? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? Esta forma de expresar que cuando uno no siente a Dios como Dios le está ocultando el rostro, ¿no? De la misma forma que en las bendiciones, la bendición arónica, que es la bendición sacerdotal, dice que Dios te muestre su rostro, ¿no? Eso es una forma de decir que Dios te mire, te escuche, te tenga en cuenta. Bueno, acá ocultar el rostro es al revés, como cuando decimos me cortó el rostro, no me da ni la hora, ¿no? Acá es la expresión del salmo de decir esto, de expresar este momento de desolación. Y tenemos los salmos que son quizás los más conocidos, los más familiares, que son los de alegría y de acción de gracias. Dicen, glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Fíjense cómo estos salmos expresan muchas cosas de lo que es la espiritualidad, pero van tan de la mano con lo que es la humanidad, ¿no? Cuando uno está contento, cuando uno está alegre, lo quiere compartir. Acá es glorifiquen conmigo al Señor, ¿no? Alabemos su nombre todos juntos. Yo siempre doy el ejemplo cuando uno ve una serie que está buena o una película o va a comer a algún lugar que está bueno, lo primero que hace al otro día es recomendárselo a sus amigos, ¿no? Imagínense esta situación donde Dios
me escuchó, respondió y me libró de todos mis temores. ¿Cómo no voy a querer compartir este tesoro con las personas que más quiero? Entonces acá el salmista lo dice en plural, glorifiquen conmigo al Señor. Y acá también en el Salmo 138 dice, te doy gracias, Señor, de todo corazón, te cantaré en presencia de los ángeles, ¿no? Esto de cuando uno está tan contento que tiene ganas de cantar, de dar gracias, de dar abrazos a la gente que lo rodea, ¿no? Bueno, esto es lo que va expresando el salmista en estos momentos, en estos salmos de alegría y de acción de gracias. Otro de los tipos de salmos que encontramos son los penitenciales, para los momentos en donde nos arrepentimos por algo que hicimos y queremos pedir perdón por eso. Acá el Salmo 6 nos dice, Señor, no me reprendas por tu enojo, ni me castigues por tu indignación. Ten piedad de mí porque me faltan las fuerzas. Y también el Salmo 51, como es conocido como el Miserere, que nos dice tan bellamente, ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Decíamos antes que todas las peticiones que le hacemos a Dios las hacemos porque sabemos que Dios es capaz de hacerlas, de cumplirlas. Acá cuando el salmista le dice, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado, es porque sabe que Dios tiene la capacidad para hacerlo. Este salmo también dice en un momento, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué es tan importante esa palabra? Porque el crea que usa el salmista en hebreo es la palabra bará. Y esa palabra solamente se usa cuando está como sujeto a Dios, no se usa para los hombres. Bará es un verbo que solamente le corresponde a Dios. Es lo mismo que se usa en el principio de todo en la Biblia. Empieza el Génesis diciendo, Breishit bara Elohim. En el principio creó Dios. Ese bará es ese crear de la nada, esto que Dios crea con su palabra. Entonces acá el salmista utiliza este verbo para decirle justamente que lo cree de nuevo, que cree un corazón desde cero, crea en mí un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. Esto es lo que Dios nos hace cuando nos perdona, cuando realmente estamos arrepentidos de lo que hicimos y le pedimos perdón a Él, es que Dios puede crear en nosotros un corazón desde cero, un corazón nuevo. Antes cuando mencioné el Salmo 22, decía que íbamos a verlo un poquito más adelante, porque también tenemos salmos que tienen una dimensión profética, que generalmente están en relación con la venida del Mesías. Desde el punto de vista cristiano, vamos a ver ejemplos desde el Salmo 16 y el 22 de cómo fueron cumplidos por Jesús. Acá podemos ver, por ejemplo, cómo el tema de la resurrección de Jesús con este salmo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y el Salmo 22, vamos a ver, es enorme la riqueza y la cantidad de cosas que se pueden decir de este salmo, por eso es que les hablaba de otro video que les dejaba acá un comentario, es el enlace, donde vemos en detalle cada una de estas cosas. Pero ahora no podemos dejar de mencionarlo porque es impresionante la belleza que tiene y la dimensión profética que tiene con respecto a Jesús. Este salmo es el que veíamos que empieza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Han horadado mis manos y mis pies, se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Acá lo vuelvo a poner con otra traducción. Taladran mis manos y mis pies y me hunden en el polvo de la muerte. Yo puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran con aire de triunfo, se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Esto es el Salmo 22, que está escrito muchísimos años antes que lo que pasó en la época de Cristo, muchos años antes que en los Evangelios, pero es impresionante porque acá pongo algunas citas de los Evangelios para ver cómo esta dimensión profética del Salmo se fue llevada a su plenitud, fue cumplida perfectamente con la venida de Jesús. Dice, después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí se quedaron para custodiarlo. De la misma manera que dicen que se reparten entre sí mi ropa, acá los evangelios describen tal cual que esto pasó. Y dice, después de que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba abajo, se dijeron entre sí, no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Acá se cumple la parte profética donde dice que sortean la túnica.
Y por último, dice el Evangelio de Juan, los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Y esto cumple también la parte profética del Salmo que dice, yo puedo contar todos mis huesos. Es impresionante lo que tiene la riqueza este salmo de cuando lo vemos así alineado con los evangelios. Y quizás alguien podría decir, claro, está bien, pero los evangelistas cuando escribieron esto ya conocían los salmos, ya Jesús lo había citado y ellos ya conocían todo lo que decía este salmo. Entonces, cuando anotaron en los evangelios, estaban haciéndolo coincidir con estas profecías. Eso es totalmente válido, pero ahora la pregunta es, ¿uno estaría dispuesto a morir de la forma que murieron estos evangelistas para decir que lo que ellos dijeron era verdad? O sea, ¿uno estaría dispuesto a morir de forma con una gran tortura como murieron la mayoría de los apóstoles por una mentira, por defender algo que inventaron? Con este salmo también podemos ver cómo Jesús, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un judío de la época sabía que cuando una persona evocaba una parte del salmo, estaba evocando el salmo completo. Por eso es importante y los invito a leer todo el Salmo 22, porque no solo tiene esta parte profética, sino que en realidad es un salmo de confianza, donde dice, vamos a ver más adelante que el salmista empieza a hacer memoria de lo que hizo Dios en la historia y va pasando de lo que era la sensación de abandono, de desesperación, a una sensación de esperanza y de confianza en Dios y de entrega. Entonces, por eso es tan importante conocer todo este contexto, porque uno puede entender mucho más por qué Jesús dijo esas palabras en la cruz. ¿Acaso Dios lo estaba abandonando o estaba evocando este salmo completo? Estaba mostrando y enseñándonos a nosotros a rezar en los momentos de desolación. Nos está dando el ejemplo de qué salmo podemos decir en estos momentos y a la vez nos estaba mostrando cómo todas estas profecías se estaban cumpliendo en él. Y a la vez nos está mostrando en quién deposita toda su confianza a través del salmo, va haciendo este recorrido de la historia de Dios en su vida y también por eso después puede decir, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque pone toda su confianza y toda su entrega en Dios. Seguimos acá un poquito más adelante y vemos salmos de tristeza, donde podemos ver cómo se expresan estos momentos de angustia, que nos dice, yo te invoco en el momento de la angustia porque tú me respondes. Es en el momento de la angustia te invoco. Y qué lindo, como decíamos, repetir estas cosas y tenerlas en nuestra memoria para poder evocar estas oraciones en los momentos en que más lo necesitamos. A veces cuando lo sabemos de memoria lo podemos repetir y no necesitamos recurrir al esfuerzo que quizás en momentos de tristeza no tenemos ganas de hacer. Pero cuando sabemos y pronunciamos estas palabras de memoria o en cantos, lo podemos decir y nos renuevan y nos fortalecen la fe. Son herramientas que nos sirven para estos momentos. Busco al Señor en el momento de mi angustia, nos dice el Salmo 143. Y vamos viendo ahora cuál es el proceso que nos enseña el salmista a hacer en estos momentos. Recién lo mencionaba un poco con el Salmo 22, cómo nos enseñó Jesús en la cruz, así muy por encima. Pero vamos a ver ahora un poquito más de cómo esto de que la memoria renueva y fortalece nuestra esperanza. Acá fíjense cómo el Salmo 143 y también otros, como decíamos en el 22, y muchísimos otros salmos, van contando todas las hazañas y las maravillas de Dios, van rememorando todo lo que Dios fue haciendo en la historia por el pueblo de Israel. Dice, me acuerdo de los tiempos pasados y medito todas tus acciones. Esto nos va diciendo el Salmo para poder pensar todo lo que fue haciendo Dios por el pueblo. Dice el Salmo 22, en ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron salvados, confiaron en ti y no quedaron defraudados. Acá nos está mostrando cómo, haciendo memoria de estas acciones, es que el salmista empieza a fortalecer su confianza, empieza a ver que Dios nunca abandonó a sus padres. Cada vez que confiaron, Él los libró y los salvó. Entonces, meditar todas esas acciones, acordarse de los tiempos pasados, es también una herramienta que tiene el salmista en la oración. Y también nos muestra otra de las cosas, es primero recordar la memoria de Dios, de las acciones de Dios por el pueblo y a la vez la memoria en la historia personal. Fijémonos acá como el Salmo 31 nos dice, cuando tú viste mi aflicción y supiste que mi vida peligraba, no me entregaste al poder del enemigo.
me pusiste en un lugar espacioso. Y después nos dice, Él me mostró las maravillas de su amor en el momento del peligro. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando yo te invocaba. Acá también está haciendo la memoria en la historia personal. ¿Cuántas veces nos pasa que quizás nos sentimos desolados o nos sentimos con tristeza, no sentimos la presencia de Dios, pero nos recordamos que en otros momentos quizás nos sentimos de esa manera, pero después cuando pasó esa situación, nos damos cuenta que en realidad Dios sí estaba presente, nada más que no de la manera en que nosotros lo esperábamos, pero sí estaba ahí cuando más lo necesitábamos. Entonces, hacer memoria de estos acontecimientos nos ayuda a poder entender que quizás en el momento que estamos atravesando, quizás no sentimos esta presencia de Dios, pero podemos entender que quizás está, pero no de la manera en que lo estamos esperando, pero que después cuando pase ese acontecimiento lo vamos a poder ver claramente. Acá el salmista, cuando medita todos estos acontecimientos concretos, reaviva su esperanza, y no por una mera ilusión de un mejor porvenir, sino por la memoria concreta y real de la obra de Dios en su vida y la de su pueblo. Antes decía que el libro de los Salmos es la forma en que Dios nos enseña a rezar, porque conoce nuestro corazón y todos nuestros procesos. Entonces por eso nos enseña y sabe qué importante que es hacer memoria de todos estos acontecimientos, porque cuando estamos mal generalmente nos centramos más en nuestras cosas, en nuestros problemas, y esto que de rezar de esta manera nos ayuda a salir de nosotros mismos y a pensar más afuera de la caja, se podría decir, a pensar de otra manera. Acá por eso Dios nos dice en el Salmo 78, que es un salmo hermosísimo, dice, pueblo mío, escucha mi enseñanza, presta atención a las palabras de mi boca, yo voy a recitar un poema y revelar enigmas del pasado. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, no queremos ocultarlo a nuestros hijos, lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder, las maravillas que Él realizó. ¿No? Acá el mismo Salmo nos está enseñando a rezar los salmos, nos está diciendo que a través de rezar los acontecimientos, porque hay un montón, después si quieren miren, por ejemplo, el Salmo 136, que va contando las maravillas de Dios en el Éxodo, cómo Él abrió las aguas, cómo Él envió las distintas plagas, cómo Él entregó la tierra prometida al pueblo, va relatando todos estos acontecimientos, estas maravillas de Dios para no ocultárselos a las próximas generaciones. Es nuestro rol como padres poder transmitir las maravillas de Dios en la vida del pueblo y de nuestra propia vida, dar testimonio del paso de Dios en nuestra vida. Acá el mismo Salmo sigue diciendo que dio una norma a Jacob y estableció una ley en Israel y ordenó a nuestros padres enseñar estas cosas a sus hijos. Y acá nos dice para qué. Así las aprenderán las generaciones futuras y los hijos que nacerán después, ¿no? Esto va pasando de generación en generación y podrán contarlas a sus propios hijos. Y acá está el motivo, para que pongan su confianza en Dios, para que no se olviden de sus proezas y observen sus mandamientos. Todo esto tiene un sentido, que es pongan su confianza en Dios, porque Dios nunca nos pide que pongamos su confianza de una manera ciega. Siempre primero nos muestra quién es, las cosas que hace, y ahí nos muestra que Él es digno de nuestra confianza, y ahí nos dice que podemos confiar en Él. Es como en cualquier relación que tenemos con una amistad, con una pareja, siempre primero establecemos un vínculo, establecemos bases firmes y sólidas, demostramos que somos dignos de confianza y ahí podemos pedirle la confianza al otro. Por eso es importante hacer memoria de los momentos en que Dios fue fiel, que fueron siempre, en como Dios, cuando Dios cumplió sus promesas, siempre. Y esto es lo que los salmos nos ayudan a repetir una y otra vez, todos los momentos en que Dios nos mostró que Él es digno de nuestra confianza. Entonces eso nos establece, nos da una seguridad para nosotros por pararnos en momentos en que estamos en dudas, en que no sabemos cómo obrar o cómo avanzar. Él nos muestra que podemos depositar nuestra confianza en Él y pararnos firmemente porque Él es sólido. Y para ir cerrando, tenemos es como que una consecuencia, decíamos antes, de establecer la confianza, de renovar nuestra confianza y tener consuelo y alegría, es esto de alabanza y evangelización, yo ponía acá, esto que nos lleva, la alegría y el consuelo nos fortalece y nos lleva a la alabanza. Entonces acá pongo como un punteo de un recorrido para hacer el mismo camino que vimos del salmista, sobre todo en los momentos de tristeza y de desolación.
Primero, ¿cuáles son los pasos? Primero hay una descarga, expresión de lo que hay en nuestro corazón, nuestros sentimientos más oscuros, más fuertes, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes o cuando no sentimos la presencia de Dios. Estos serían los momentos de desolación. Y después el salmista nos va enseñando esto que decíamos, hacer memoria de quién es Dios, de sus características y cómo fue Él revelado en la historia de la salvación, todas las maravillas que Él hizo y cómo nuestros padres, nuestros antecesores, pusieron su confianza en Él y siempre Él los libró y siempre Él los salvó. Entonces también nos muestra en el paso tercero, podríamos decir, hacer memoria del paso de Dios, decíamos, en nuestra propia vida, cuando Dios estuvo ahí para nosotros y cuando nos mostró que Él es digno de nuestra confianza. Y por último, eso nos lleva, este consuelo nos lleva a la alegría y al agradecimiento. Siempre cuando nos sentimos alegres nos sentimos agradecidos, cuando sabemos de quién viene esta fortaleza, de quién viene este consuelo. Evidentemente le damos gracias a Dios por estos dones. Y a la vez nos lleva a la alabanza, que es, decíamos, compartir con los otros la fuente de nuestra alegría. Por eso rezar, siguiendo este ejemplo del salmista, con todos estos pasos que fuimos viendo, no solo nos da una forma, un consuelo para el alma, sino que a la vez nos da un conocimiento más grande acerca de quién es Dios y también acerca de quiénes somos nosotros y del amor que tenemos hacia Él. Y para finalizar, una alegoría, una comparación que hace este autor tan hermosa, es como nos va explicando, a veces vieron cuando, no sé, un bebé se comunica con su madre o con su padre, ¿no? Quizás todavía no sabe el vocabulario, no empieza a hablar, pero va balbuceando algunas frasecitas o algunos tonos va diciendo, y que al principio solamente la madre lo entiende, ¿no? A veces nos pasa que vemos a un bebé o un hijo chiquitito que dice unas cosas que para uno es totalmente incomprensible, pero la madre dice, ah, sí, ok, ya vengo y te lo traigo. Y uno dice, ¿qué? ¿Cómo pudo haber entendido alguna palabra de eso que dijo, de ese sonido que hizo ese hijo? Pero la madre ya sabe comunicarse con su hijo. Acá nos explica este biblista que pasa lo mismo con Dios, ¿no? A veces Dios nos da estas palabras en los salmos para poder expresar nuestra oración, de expresar nuestros sentimientos, pero quizás a veces nosotros leemos ciertos salmos y no entendemos bien lo que estamos diciendo, ¿no? Un bebé a veces empieza a decir algunas palabras sin saber bien qué son. Quizás ve que cada vez que él tiene sed o dice, la madre dice leche y empieza a decir, bueno, a ver, y dice leche y empieza a dar esa palabra y ve que tiene efecto, que la madre va y le trae leche. Entonces así empieza a aprender a hablar. Bueno, de la misma manera pueden obrar a veces los salmos con nosotros. Quizás no entendemos bien lo que estamos diciendo, quizás está escrito en palabras que no son las que usamos cotidianamente, pero cuando empezamos a rezarlas, a pronunciarlas, vamos viendo que tiene efecto, ¿no? Acá nos dice, Dios mismo nos enseña el lenguaje para entendernos con Él, para que sepamos quejarnos articuladamente o decirnos dónde nos duele o qué necesitamos o para expresar nuestros gozos más grandes. Quizás a veces no comprendemos perfectamente, pero cuando vamos viendo que hace efecto esa palabra, vamos comprendiéndola y haciéndolo con mucho más sentido. Y es como la palabra de Dios es eficaz, decimos, que hace lo que dice, ¿no? Como decíamos con el Salmo, cuando Dios crea, crea con su palabra. Cuando Dios quiere, nos hace un corazón nuevo. Su palabra hace lo que dice. Cuando dice que se haga la luz, se hace la luz. Entonces es como acá nos dice Isaías, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la función que yo le encomendé. Esto es la palabra de Dios que es eficaz. Por eso cuando rezamos con sus palabras, sepamos que está actuando en nosotros, va transformando nuestra alma y nuestra mente. No hace falta que sintamos que sea así, sepamos que es así. De esta manera podemos pensar y actuar y sentir un poquito más como Dios, para ser un poquito más como Él, transformándonos de a poquito en lo que estamos llamados a ser, que es ser hijos de Dios, que es nuestra verdadera y única vocación.